Hoy quiero hacer uso de este medio para presentar mi trabajo de aplicación, que corresponde a la materia de Seminario de Investigación Educativa, que consiste en una propuesta de investigación, en el cual abordaremos todos los elementos que requiere una investigación a partir de un problema contextual que he identificado como una necesidad. Sin más, abordemos lo concerniente a este tema. Durante mucho tiempo que llevo laborando como docente, he notado un fenómeno dentro del ámbito educativo, que ocurre en todos los niveles educativos, inclusive en cualquier contexto o lugar geográfico, del cual muchos docentes tenemos conocimiento. Me refiero al déficit en el rendimiento académico o fracaso escolar. Al referirnos a estos conceptos, no es señalar la existencia de alumnos torpes o menos inteligentes. Más bien, queremos señalar que existen alumnos que, como indica Julio González, no rinden o no logran el requerimiento deseado dentro del tiempo estipulado y consecuentemente aparecen como malos estudiantes, lo cual compromete sus estudios y su porvenir. En mis escasos 3 años de servicio, he notado este problema en los alumnos que he atendido, inclusive actualmente con mis alumnos de segundo grado. A un gran porcentaje de estos alumnos se les dificulta el aprendizaje en cuanto a comprensión, análisis, interpretación, deducción, ejecución correcta de operaciones. Tienen además problemas de lectura y escritura. Y algo muy importante que hay que señalar es que es un problema que han venido arrastrando desde las primeras etapas escolares, es decir, desde la primaria. Antes de terminar la carrera, también pude observar este fenómeno durante el servicio social. Por la modalidad de la escuela, tuve la oportunidad de trabajar con 6 grupos de primer grado. Durante este periodo de formación, pude notar que varios de estos alumnos presentaban dificultades para el aprendizaje. Y mi pregunta era, ¿por qué? Obviamente, hay muchos factores que intervienen. Algunos autores señalan distintas razones por las que ocurre este fenómeno, entre ellos las condiciones personales y contextuales, según Julio González, la adaptabilidad y la cohesión familiar, también propuesto por Julio González y otros autores, la estructura familiar por Manuel Peralbo y María Luz Fernández, entre otros. Ahora, el objetivo de mi propuesta no es indagar en las causas de dicho problema, ni profundizar en su estudio. En realidad, mi investigación toma un giro abrupto respecto a la breve exposición anterior. En realidad, quiero concentrar mi propuesta en una diferencia marcada en el rendimiento de los alumnos, la intervención académica en el hogar o inducción académica. Pero ¿a qué es lo que me refiero exactamente? Me refiero a la implicación de los padres en la formación de sus hijos, es decir, las acciones y actitudes de estos dentro del ambiente del hogar, para brindarles mejores oportunidades de aprendizaje a sus hijos, y qué tanto esto influye en su rendimiento. Según la literatura que he revisado, la implicación de los padres como apoyo de sus hijos demuestra una incidencia positiva. Por ejemplo, Julio González señala que la relación entre el ambiente familiar y el rendimiento académico de los hijos es muy significativa. Es decir, que la implicación de los padres respecto a la educación de sus hijos inciden directamente en el rendimiento. Este mismo autor pone como ejemplo actitudes tales como interés respecto de los trabajos escolares de los hijos, nivel y tipo de ayuda que prestan los padres a sus hijos a la hora de realizar las tareas académicas del hogar, y conductas de reforzamiento por parte de los padres respecto a los logros de sus hijos. Por su parte, Martínez Pons, citado por este mismo autor, señala la implicación familiar a través de 4 conductas que influyen de igual manera en el rendimiento. El primero es el modelado, que es cuando los padres ofrecen ejemplos de autorregulación en sus diversas fases y formas para poder ser observados e imitados por sus hijos. La estimulación o apoyo motivacional, referente a los padres que favorecen la persistencia de los hijos ante
condiciones adversas. Facilitación ayuda, que es cuando los padres facilitan el aprendizaje aportando recursos y medios. Y finalmente recompensa, cuando los padres refuerzan aquellas conductas o secuencias que impliquen algún grado de autorregulación. Cabe señalar que el término inducción académica es utilizado de diferente manera, dependiendo del caso. Suele asociarse con la acción regulatoria que emplean las escuelas, tanto preparatorias y universidades, con los alumnos que pretenden ingresar en un ciclo próximo. También puede relacionarse este término con una preparación previa a un examen de selección. Por otra parte, también es relacionado con el concepto de inducción temprana, que en el ámbito educativo se refiere a la inducción que los niños reciben en sus hogares antes de ingresar a los primeros niveles educativos. Pues bien, en ese sentido, el significado que aquí daremos al término de inducción educativa o académica es a la implicación de los padres en el ámbito académico de sus propios hijos durante todo el proceso de su formación. Ahora, sabemos que la implicación de los padres de familia o tutores en la educación de sus hijos no se da de la misma manera, sino que hay variaciones en la manera en que estos cumplen su rol de tutor. Pero aún hay una escasez en el estudio del tema que establecen qué tanto y por qué se da este fenómeno. En ese sentido, me interesa conocer cuál es la diferencia que prevalece en cuanto al rendimiento de los alumnos respecto a si reciben esta inducción o si no la reciben, en alumnos principalmente de nivel básico secundaria. Por lo tanto, debemos responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la diferencia en el rendimiento entre los alumnos que reciben inducción por parte de sus padres y los que no? Siguiendo con la propuesta, como ya mencionaba anteriormente, el rendimiento escolar es un problema de gran magnitud, pero no es la intención de esta propuesta ahondar al respecto, sino estudiar las posibilidades que la implicación de los padres o tutores tiene para alcanzar el logro esperado académicamente por las instituciones educativas con respecto al currículo establecido por el mismo sistema, lo cual es el referente principal de las metas y los objetivos de la educación, sea del nivel que fuere. Aunque estos dos conceptos, rendimiento escolar e inducción, los veremos íntimamente relacionados en esta ocasión. Sin duda, esta investigación aportará datos importantes para otras investigaciones, tanto para instituciones educativas y privadas, así como para los mismos padres de familia y todos aquellos actores de la educación, así como para la valoración de este factor incidente en el proceso de aprendizaje de los alumnos y permitirá promover una mayor participación de los padres y tutores en la misma, así como la adecuación de esta intervención, ya que posiblemente podemos deducir desde ahora que hay ciertas actividades y o actitudes que ofrecerán mayores áreas de oportunidad para los estudiantes. El objetivo de esta propuesta de investigación es establecer las diferencias en el rendimiento escolar de los alumnos del nivel básico de secundaria entre los alumnos que reciben inducción académica por parte de sus padres y los que no la reciben. Tenemos tres objetivos específicos. Primero, determinar las acciones en el hogar que permiten un mejor rendimiento de los alumnos. Segundo, determinar los elementos de la estructura familiar que permiten establecer las condiciones necesarias para poder realizar la inducción académica. Y tercero, describir cómo estas acciones inciden en el rendimiento de los alumnos. Tenemos como hipótesis la siguiente afirmación. El rendimiento de los alumnos que reciben inducción en sus hogares es mayor que el de aquellos en que no la hay.
De acuerdo a la intención que se ha manifestado en esta propuesta de investigación, esta cubre dos tipos: correlacional explicativa. Esto es, en primera instancia se analiza cómo dos elementos se relacionan entre sí, el rendimiento respecto a la implicación de los pares, en qué grado uno se ve afectado por el otro. En segunda instancia, y según Hernández, citado por Ana Mora, en los estudios explicativos se pretende explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esto, o por qué se relacionan dos o más variables. Y esto concuerda con lo referente a esta propuesta de investigación. Si bien el enfoque al que más se adscribe esta propuesta de investigación es la cualitativa, la intención que tengo es aplicar técnicas de recolección de datos cualitativos, por lo que podemos considerarla bajo el enfoque mixto. La intención es obtener datos a partir de la interacción en el medio, concentrándose en las conductas, opiniones, pensamientos y percepciones de las personas, de manera que con ello podamos hacer interpretaciones, que es una de las características de la investigación cualitativa según Macmillan y Schumacher. Por otra parte, es beneficioso obtener datos cuantitativos, y esto podemos realizarlo a través de estrategias tales como las entrevistas, encuestas o los tests, propios de la investigación cuantitativa. Con ello podemos reforzar los resultados y puede aportar mayor validez a la investigación. Considerando que el enfoque metodológico es mixto, la naturaleza de la propuesta tiende a ser, por una parte, fenomenológica, considerando que la fenomenología, según Julio Pimienta y Arturo de la Orden, se centra en el estudio de los fenómenos de la realidad y permite comprender cómo uno o más individuos experimentan un fenómeno. Por otra parte, podemos catalogarla como una investigación correlacional, aunque no se pretende la manipulación de alguna variable en el contexto natural, se pretende estudiar el mismo fenómeno bajo dos condiciones: una, donde existe la intervención de los padres, y otra, en donde no. Por las siguientes razones podemos identificarla como de temporalidad transversal. Se pretende recolectar datos en un tiempo único, describir variables y analizar su incidencia y su interrelación en un espacio y tiempo definido. La intención es abarcar varios grupos. Para efectos de la investigación usaré el método de muestreo intencional, es decir, no dependeré de un grupo seleccionado aleatoriamente. En ese sentido, la intención es considerar varios grupos focales. Se elegirá un grupo por cada grado escolar de por lo menos dos instituciones diferentes, con la intención de tener datos que permitan contrastar y comparar el fenómeno en distintos contextos y con grupos diferenciados por la edad. La primera institución que he considerado es en la que laboro y la segunda del municipio en que vivo. En el caso de la primera se ubica en la comunidad de Guadalupe Victoria, municipio de Amatán, Chiapas. La segunda se localiza en el municipio de Tapalapa, Chiapas. De cada grupo se hará un seguimiento de por lo menos 6 alumnos. 3 de estos alumnos tendrán que cumplir con ciertas características, particularmente que reciban inducción por parte de sus padres. Esto bien puede hacerse a través de un test. Los otros 3 que no cuenten con esta característica. Estamos hablando que al final serán un total de 36 alumnos. Se consideran dos variables, una de independiente y una dependiente. En este caso, la independiente corresponde al rendimiento escolar, la dependiente corresponde a la acción de la inducción por parte de los padres o familiares en el hogar. Entendemos el concepto de rendimiento escolar como el nivel de adquisición, comprensión y aplicación correctas de conocimientos, habilidades y destrezas por parte de los educandos en los entornos de aprendizaje.
En tanto que nos referimos a inducción académica, en este caso, y como ya señalábamos en el primer apartado, a la implicación de los padres en el proceso de formación educativa de los alumnos, llevando a cabo acciones de acompañamiento, adiestramiento, tutoría y de apoyo en sus actividades escolares y o fuera de ello. Finalmente, las técnicas de recolección de datos que usaremos son la observación participante, las observaciones estructuradas y entrevistas en profundidad. La observación participante, como lo señala Macmillan y Schumacher, es una técnica interactiva en la que el investigador se mantiene cercano en el ambiente investigativo durante un periodo de tiempo y escribe extensas notas de campo, describiendo cuanto acontece. Las observaciones estructuradas, por su parte, permiten que el investigador observe acontecimientos de manera directa, auditiva y visualmente. Luego hace un registro sistemático del obtenido. Algo importante de esta técnica es que lo que se observará es determinado antes de la investigación, lo que permite concentrarse en las partes importantes para la investigación. En el caso de la entrevista en profundidad, Macmillan y Schumacher señalan que son preguntas con respuestas abiertas para obtener datos específicos. Dado a estas características, estas técnicas considero que son las más pertinentes para llevar a cabo esta investigación. Ahora, en el caso de la observación participante, la intención es tener acceso a la institución para así conocer a los alumnos e identificar las y dos candidatos. Posteriormente, iniciar con la observación y llevar nota de ello. Lo mismo con la observación estructural. Para tales efectos, Santiago Castillo y Jesús Cabrerizo sugieren algunas técnicas de los cuales considero el sistema de categorías, el cual comparte las características con la metodología aquí expuesta y el registro descriptivo. En el caso de la entrevista, que es una técnica de recogida de información basada en la interrogación que establece un diálogo entre personas, la aplicaremos a los alumnos seleccionados y a los padres. A su vez, podemos considerar la entrevista fenomenológica como una técnica para esta actividad y con ello obtener datos respecto a la experiencia que cada individuo ha tenido con respecto a la acción de la orientación o inducción recibida y dada. Pues bien, de esta manera doy por concluida la presentación de mi propuesta, esperando haber cumplido con los requerimientos asignados para esta actividad. Hasta pronto.